Hola, yo soy Abel Cárdenas, soy periodista de política de Ojo Público y el día de hoy me encuentro con Marisol Pérez Tello. Ella es abogada y notaria de Lima. Ha sido congresista de la República en el periodo 2011 y 2016 y ministra de Justicia en la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. También es fundadora del partido Lo Justo. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Abel, por la invitación. Bien, doctora, vamos a hablar sobre todo de lo que está sucediendo en el Congreso de la República, que estas semanas se está despachando con todo, están aprobando toda una serie de proyectos que en muchos casos pues están atentando con los derechos humanos, con el tema de la independencia judicial, la meritocracia y toda una serie de cosas. ¿Cómo usted evalúa ya, quizá para empezar de manera general, todos estos proyectos que se están aprobando en el Congreso de manera rápida, de express, con apresuramiento? Mira, desde lo político, esto es parte de una negociación política con miras a la obtención de la mesa directiva y ahora voy a explicarte por qué. Desde lo institucional, es la tendencia que ha tenido este Congreso desde que empezó, con Dina Boluarte, que ya está pintada, que tiene que ver con disminuir las capacidades del sistema de justicia de percibir el crimen, sobre todo el crimen organizado. Ujú. Y ahí tienes la Junta Nacional de Justicia, tienes el intento de copar los espacios de nombramiento de jueces y fiscales y ratificación, esta tontería de la magistratura, respecto de lo cual ya se han pronunciado parte del sistema de justicia. Luego tienes el desmantelamiento de la capacidad operativa del Ministerio Público de investigar, cargándose la ley de crimen organizado y los mecanismos que se establecía para poder perseguir eficazmente el crimen. Y luego todas las pequeñas modificaciones a las normas penales que en realidad abren espacios de impunidad terribles. Ujú. Luego tienes el intento de ganar el respaldo de criminalidad organizada que se banca a un montón de los congresistas que están ahí sentados, las normas de minería ilegal, Sí. que han juntado una masa crítica con minería informal y artesanal, todas las normas vinculadas a garantía de impunidad en temas de criminalidad organizada por mala persecución o por no considerar organización criminal a determinadas grupos de personas que actúan bajo una organización criminal y por lo tanto van a estar en la cárcel los mochileros y no los narcos. Y luego tienes el desmantelamiento institucional ya de la educación, que eso estaba cantado hace muchos años por el poder de algunas universidades que no quieren el licenciamiento ni ninguna forma de control de la calidad en la educación. Ujú. Y luego tienes todo el tema, digamos, colateral de pensiones, por ejemplo, el manejo de las pensiones, eh, y el pago de favores a quienes nos han financiado, y ya tienes un desmantelamiento todavía más grave en el tema del sistema electoral, ¿no? Ujú. Nombramientos de OMPE, RENIEC, Renier. Jurado Nacional de Elecciones, que digamos fue la venganza posderrota que han ido, digamos, sistemáticamente implementando. Entonces, todo esto que empezó cuando este Congreso se sentó con Pedro Castillo, se ha ido, digamos, dando y gestando, ¿no? Y lo que hay ahora es el pago de favores, el nombramiento de los 200.000 profesores y el no aceptar la reconsideración que presentaron quienes conocen el magisterio y quieren un magisterio sano, meritocrático, Ujú. es una negociación política con miras a conseguir los votos para la elección de la mesa directiva. Entonces es la combinación de un análisis político para generar los votos para una mesa directiva, Ujú. como hicieron antes con el TC y la Defensoría del Pueblo, es desde lo institucional ver cómo se sigue desmantelando institucionalidad y retrocediendo en materia de derechos humanos, por ejemplo, todos los temas de la mujer, que estamos, digamos, acá perdidas con todos los retrocesos que tiene que ver con votos más conservadores, pero Ujú. de extremo, ¿no? El conservador extremo. Claro. Conservar derechos, valores me parece bien, pero ya esto no. Y finalmente tienes ya la mezquindad chiquitita del delincuente que está sentado en el Congreso y que está viendo cómo se queda sin que se lleve esto a la justicia. Es Ujú. muy grave, penoso, toda la mala además, porque probablemente esté empezando a sentar una mesa que les convenga y adelantar la vacancia y adelantar el proceso electoral. Y todo este conjunto de reglas que es lo ancho para ellos y lo angosto para los otros que quieren ganar por walkover, ¿no? Claro. Entonces se eliminan competencia. Ahora, usted menciona el tema de la mesa directiva, pero, por ejemplo, hay otros analistas que también mencionan que detrás de estas leyes, por lo menos de algunas de ellas, está también el hecho de mantenerse en el poder, de generar impunidad en sus investigaciones, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el tema de la reelección, creo que eso también la bicameralidad,
Está también el ataque pues, de eliminar a la Junta Nacional de Justicia, la reestructuración de la Fiscalía. ¿Qué Es que opinas? esas son las razones. Me mantengo en el poder a costa de eliminar contrincantes posibles, me bajo todo lo que es la posibilidad de los movimientos regionales, Mm, saco de carrera cualquier exacto. partido que esté en proceso de inscripción, lo justo por ejemplo, cambio las fechas, altero los calendarios, no publica la norma la presidenta, a pesar de que la ministra de la Mujer dijo que le iba a observar por el tema de la paridad, Ujú. y no se pronuncia, la presidenta se queda muda, no observa, pero no la publica, entonces no le da tiempo al Jurado Nacional de Elecciones de reglamentar, sino hasta muy próxima a la fecha límite, que es el 12 de julio para inscripción de candidatos, según la nueva norma. No se sabe cuál es el número de candidatos al Congreso. O sea, es una incertidumbre en lo electoral que lo que hace es beneficiarlos a ellos, Ujú. que son los que van a decidir las reglas, ¿no? Y justamente sobre eso, ¿por qué cree esta posición de la presidenta de, por ejemplo, no observar o de guardar silencio, por ejemplo, con algunos proyectos Porque ella de tiene una ley, ¿no? investigación que va a terminar, lamentablemente, y lo digo de verdad, haciendo que ella tenga que asumir responsabilidad penal por los 60 muertos. No te olvides que hay una denuncia que presentó la ex fiscal, una vergüenza también, pero que formuló una denuncia en acusaciones constitucionales. Y esto la gente no lo sabe. Ujú. Pero la mayor impunidad es la que se genera cuando una de las personas comprendidas en el artículo 99 de la Constitución, que es una protección de altos funcionarios, entre los Ujú. cuales está el presidente de la República, los congresistas, los miembros del TC, etcétera, cuando tú haces una denuncia a ese nivel, una acusación constitucional, y la acusación no prospera, es decir, cuando se archiva, ya la fiscalía no puede investigar por los mismos casos. Claro. Y eso lo conozco bien, porque el caso Chejade, yo lo investigué bien, negociaron políticamente para que él renunciara a la vicepresidencia, pero ya los hechos penales por los cuales su hermano está preso no pudieron ser investigados por la fiscal porque yo hice mi tarea y ya no había prueba nueva. Entonces, claro, esa negociación política espantosa respecto de quienes detentan el máximo poder puede terminar generando impunidad a favor de la presidenta. En el Perú, por supuesto, el Foro Internacional va a revertir eso porque eso se llama cosa juzgada fraudulenta, pero Ujú. pasarán 10 años, ¿no?, de impunidad. Entonces, lo que ella está sosteniendo es el poder que tiene, las joyerías que tiene, que en ella se reflejan en joyitas y tonterías, y la impunidad que tiene. ¿Usted cree también que ella, su gobierno, por lo menos se sostiene por el apoyo de ciertas bancadas en el Congreso? Por supuesto, así como se sostienen los relojes y las joyas por el dinero que se mandó a Ayacucho, se sostiene el respaldo del Congreso por los bonos que se le ha dado al Congreso, y es una convivencia de intereses subalternos que están contra el país, ¿Y usted ¿sabe? cree que va a llegar hasta el 2026? Espero que no. O sea, desde que ella juró, este discurso no es de hoy, yo desde que ella juró, dije, una persona que ha sido vicepresidenta de un presidente golpista y su ministra hasta una semana antes de que él asuma, de que él deje, por ese golpe ridículo que hizo, la presidencia y termine en la cárcel, que ha acompañado al presidente Castillo en cada gabinete descentralizado, asusando a la población y llevándola a lo que finalmente ella ha terminado de frenar a punto de balazos, Ujú. no se podía sostener en el poder. Si ella hubiera sido inteligente y hubiera querido de verdad darle gobernabilidad al país, lo que debió hacer, y lo dije el día que juró, era Ujú. decir, si el Congreso no adelanta las elecciones hasta los próximos 6 meses, renuncio. Y hubiera tenido 6 meses de tranquilidad y paz, más los 4 meses de la convocatoria de un nuevo proceso. Pero no lo hizo porque la ambición del poder la cegó. Su final va a ser triste, doloroso, y en la historia del Perú una anécdota y una vergüenza para las mujeres que hubiéramos querido que la primera mujer que llegaba a la presidencia, aunque sea por casualidad, nos honrara con su conducta, ¿no? Ujú. Volvamos a los proyectos de ley. Hay uno en particular que sé que usted también ha tenido comentarios bien directos y ha explicado también. Es sobre esta que propone limitar tratados internacionales con respecto a Así delitos de es. lesa humanidad. Incluso la Corte ya ha pedido, ¿no? Le ha dicho al Estado peruano que tiene que suspender todo tipo de debate, de votación con respecto a este tema hasta que se decida la solicitud que han presentado las víctimas. ¿Cómo evalúa usted este caso? ¿Qué implicancias tiene, sobre todo para el acceso a la justicia y el derecho a la verdad que deben tener las víctimas en Yo te estos voy a hablar, casos? Abel, acá como política, Ujú. porque no puedo dejar de tener un pronunciamiento político en este sentido, pero voy a cerrar ese capítulo y, si me lo permites, también te voy a hablar como profesora de derechos humanos. Ujú. Mi vocación es una vocación docente, siempre lo ha sido. Yo enseño derechos humanos desde el año 97 en la Universidad San Martín un tiempo, bueno, muchos años, casi 25, en el mundo internacional, en la Universidad de Veracruz, en la Universidad de Barranquilla, en la Universidad Azul, Ujú.
Trabajo con la policía en México, en Veracruz, preparando a las fuerzas del orden allá. He sido jueza en el sistema interamericano. Trabajo con las Fuerzas Armadas. He sido la profesora de la maestría que duró 3 años de Derechos Humanos en el CAEM. Mm, Enseño en el Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas. O sea, no hablo desde la política, hablo desde lo técnico. Lo primero es bien sencillo. ok. Es un despropósito que busca corregir un error que existe en la justicia peruana, que es el dilatar en el tiempo 20 o 30 años todos los procesos que tienen que ver con militares y policías que en la época del terrorismo y del Sendero Luminoso actuaron. Algunos violando derechos humanos y cometiendo delitos Ujú. que tienen que estar en la cárcel, y otros siendo parte de las Fuerzas Armadas defendiéndolas con honor, pero que se ven envueltos obviamente en procesos absolutamente injustos que tienen 20 años y claro, si el país tuviera justicia de verdad, esto no tendría que pasar. Y eso se comprende, pero la solución no es generar impunidad. La solución es que la justicia termine los procesos rápidamente y vaya a la cárcel quien tiene que ir a la cárcel, ¿no? Sin Ujú. importar quién sea, porque quien deshonra el uniforme tiene que estar en la cárcel. Entonces el intento de arreglar esto y granjearse su cariño no ha hecho que esto se den cuenta que primero, y ahora ya dejo lo político Ujú. y voy a lo jurídico, es inconstitucional, es inconvencional, no va a tener un efecto jurídico en el tiempo porque se va a terminar revertiendo, porque si no estamos fuera de todo el sistema internacional. Si es que al final no lo hacen porque se sostienen un tiempito más, cualquiera de esos que salga del Perú va a ser detenido a nivel de las Cortes Internacionales, la Corte Penal, si es que esto termina llegando allá. El Perú se va a desprestigiar más de lo que ya está desprestigiado y con eso va a perder ranking de competitividad, o sea, va a tener otra vez impacto en lo económico, pero sobre todo afecta a las víctimas. Las revictimiza nuevamente. Hay procesos que tienen 30 años esperando justicia, 33 años. Ajomarca, Callara, Putis, todos esos procesos se caen. Pero además libera la cúpula de Sendero Luminoso. O sea, el nivel de riesgo país es altísimo. ¿Por qué? Porque como no saben, no entienden que la lesa humanidad no es un delito, porque en el Perú nunca se ha tipificado como delito. Ese es un tema creo que más controversial sobre este tema, porque a veces no se entiende, de repente la gente no lo entiende claramente, quizá usted lo puede explicar de Pe- manera más sencilla, que el Es tema del difícil delito de explicar lesa en humanidad no sencillo, está en el Código Penal peruano, pero lo voy a ¿no? explicar. Pero ahí Porque está en el tema de los tratados no internacionales, ¿no? solamente eso, es una norma de jus cogens. ¿Qué Claro. significa norma de jus cogens? Que es y erga omnes, que es Ujú. obligatoria para todos y que no es negociable. No acepta que disposiciones de derecho interno expresamente las violenten, porque es responsable el funcionario que lo hace y Ujú. además es ilegal y se revierte en favor de las víctimas. O sea, eso desde Nuremberg, el primer juicio que juzgó a los alemanes, que no había norma y se escribieron los tipos penales después de que se cometió el delito, nace una corriente internacional que se llama la lesa humanidad. O sea, cuando algo te lesiona como humanidad, Claro. cuando no es admisible, existen estas normas que son como los valores, como los principios que sustentan la vida de la gente Ujú. y se recogen y adquieren categoría de jus cogens y erga omnes. Todo lo que tiene que ver con crímenes de guerra, tortura, no es cualquier tortura, o sea, Claro. es tortura de manera sistemática y generalizada. La actuación de Sendero Luminoso en su Es por eso que momento, no todos los casos dentro del conflicto armado interno son considerados como lesa humanidad, ¿no? exactamente, Son solamente algunos pero en como no particular, le ¿no? quieren decir conflicto armado interno, porque son tontos, creen que con cambiarle el nombre internacionalmente los entienden. Los códigos que se aplican, esto como me gusta tanto, trato de ser muy sencilla, Claro. pero es difícil. Existe el derecho a la guerra y el derecho en la paz. El derecho en la guerra es el derecho internacional humanitario, jus in bellum y jus ad bellum, derecho a la guerra y derecho en la guerra, y está regulado, se conoce como el derecho de la Haya, y está regulado en los convenios de Ginebra. Y en los convenios de Ginebra solamente hay categorías: conflicto armado interno o conflicto armado internacional. No hay más. No hay más. El terrorismo no es un tipo penal internacional. Lo hemos tratado de poner, muchos que trabajamos en derechos humanos, hemos tratado de que la Corte Penal lo regule, pero como cada país tiene un concepto de terrorismo y nosotros que queremos inventarnos el terrorismo urbano la terminamos de complicar más, no se termina de tipificar. Entonces, cuando tú quieres hablar propiamente de lo que pasó en el Perú, tienes que hablar de conflicto armado interno. Y eso no significa que no reconozcas que los terroristas son unos delincuentes y que tienen que estar en la cárcel. Al contrario, eso es lo que te habilita a que un muchacho armado de 16 años sea considerado un combatiente
Y en medio de un conflicto, por supuesto, con determinadas características, lo puedes matar en la guerra. Por otro lado está el derecho a la paz, que se llama derechos humanos o derecho de Nueva York. El primero no cuestiona la legitimidad de la guerra, es lo que se aplica en Gaza, por ejemplo, ahora. El segundo busca la paz y se opone a cualquier uso, digamos, a la guerra. Pero como la realidad es que la guerra existe, busca regularse. ¿Ya? Así de fácil. ¿Qué aplica en todo esto? Lo que se llama crímenes de guerra. En el Perú está regulado, se recoge en la Corte Penal Internacional, que busca que no haya impunidad. En el Perú nunca lo hemos querido regular. Yo he hecho esfuerzos inmensos desde la sociedad civil, desde campañas, desde el Congreso. Nunca se pudo, no quisieron. Entonces, el tipo penal de desaparecidos es una vergüenza. El tipo penal de terrorismo es una vergüenza. Y el tipo penal de tortura también. Acá solo pueden torturar los funcionarios del Estado. Eso no es verdad. También torturó un terrorista. Acá se sancionó como lesiones. No se sanciona como tortura. Pero la verdad es que el componente es tortura y entonces aplican las normas internacionales. Y por lo tanto, la imprescriptibilidad de todo lo que es lesa humanidad incluye a todos los actos que hicieron los terroristas. Entonces el juez, si la ley se da, tendría que hacer control de constitucionalidad primero, derecho a la verdad, el que has mencionado. El TC ya dijo que lesa humanidad es un concepto que acompaña la forma como se comete el delito. Es decir, yo sé que es re complicado, pero les pido a todos que lean. Dani Acosta explica esto con mucha sencillez, Claro. con hilos muy largos. Están todas las sentencias de la Corte, todas las sentencias del TC. O sea, es la ignorancia la que está llevando a este Congreso a ponernos, y los hago responsables de cada terrorista que salga en libertad por culpa de ellos. ¿Para beneficiar a quién? ¿A Alberto Fujimori? Porque el caso Pativilca está todavía Terroristas y judicializándose. militares, ¿no? Ambos casos, No policías, todo, beneficia a ¿no? nadie porque embarra a las Fuerzas Armadas y a Claro. la policía. O sea, es una pena. La verdad que militares que yo respeto muchísimo y que no tienen por qué entender esto, están viendo la puerta de salida a procesos que los asfixian de manera injusta y no se den cuenta que se está abriendo la puerta a quienes ellos combatieron con su vida, ¿no? Pero se darán cuenta y ese trabajo de divulgación y de intentar que esto que es tan complejo se entienda en facilito, Claro. lo estamos haciendo muchos. En facilito, esa norma va a liberar terroristas. ¿A quiénes? A la cúpula del Sendero. ¿Por qué? Porque prescribe el caso Soras, que es el que mantiene hoy a la cúpula del Sendero que no tenía cadena perpetua, que tenía que salir en libertad hace varios años. Bien, hablemos sobre otro proyecto que también está generando mucho Perdón, revuelo. Sí, en este caso ya se pronunció la Fiscalía diciendo que no va a aplicarlo, porque no puede, porque va a ser control de convencionalidad y el Poder Judicial también. Y ya se pronunció la Corte Interamericana a propósito del caso Barrios Altos, diciéndole, oye, un ratito, déjate de hacer tonterías y espérate hasta el lunes que tengo audiencia. ¿Por qué? claro. ¿Por qué no quieren esperar? Porque se cierra la legislatura y es parte de su negociación política. Ok. El tema de este proyecto de ley que promueve de alguna manera el crimen organizado también, ¿no? Dentro de este proyecto de ley que también entiendo dentro del documento, de la norma, de la iniciativa, está, por ejemplo, pues que los registros, los allanamientos cuenten con la presencia pues del investigado y de su abogado y que también pues resta muchos delitos para que puedan estar vinculados con el tema del crimen organizado. ¿Cómo Ese lo es evalúa? mucho más burdo. El otro es complejo y yo puedo creer que es ignorancia. Este es Ujú. burdo, dirigido además a proteger al crimen organizado, que está representado en el Congreso, y digamos, es mucho más fácil de entender, ¿no? Lo grave de la situación. ¿Por qué? Porque ya la Cámara de Comercio incluso se ha pronunciado. Yo trabajo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Comercio de Lima y ya se pronunciaron sobre este tema. O sea, eso es obvio. ¿Tú cómo le vas a decir a alguien, no puedo allanar tu casa si no está tu abogado? ¿Por qué se allana una casa? ¿Por qué allanaron la casa de la presidenta? Porque cuando le dijeron, enséñame los relojes, no los enseñó. Porque cuando le dijeron, con todo respeto, señora presidente, vamos a ir a su casa, ella dijo que no. Ah, bueno, te allano, pues. Porque obviamente, ¿por qué dirías que no? Si no tienes nada que ocultar. Tiene que estar el abogado. Y entonces el abogado no está. ¿Tú sabes por qué? Yo hice la ley de crimen organizado cuando era presidente de la Comisión de Justicia. La propuesta vino del Ejecutivo. Se hizo una ley BUS con todos los proyectos que atacaban ese problema. Hicimos mesas de trabajo con todos los expertos a nivel latinoamericano, a nivel mundial y a nivel del Perú, porque el crimen organizado, vean los que quieran, está todavía en Netflix, El Mecanismo. El mecanismo Ah, explica cómo opera el crimen claro. organizado. Opera celular.
Entonces no es que el de abajo sepa lo que hace el de arriba, es como una empresa del crimen. Y lo que estos están haciendo es decir, bueno, puedes chapar a todos los de la planilla, ¿ya? Pero al de arriba no vas a llegar nunca. ¿Quién crees que estaban financiando ese proyecto? Obvio, pues. Entonces, si tú sacas, ¿por qué la ley de crimen organizado tampoco establece delitos? Los delitos son los mismos. Lo que establece son mecanismos de persecución. Baja el nivel de garantías que todos tenemos, porque obviamente hay que garantizar derechos humanos, y reconoce la debilidad del Estado para enfrentar el crimen organizado. Tienen más armas, tienen más plata y caminan al margen de la ley. Entonces lo que hace es decir, no nos gusta, seguramente mucha gente va a salir perjudicada, pero tenemos que ampliar los plazos de investigación porque son delitos complejos. Tenemos que habilitar allanamientos porque las cosas se pierden. Tenemos que facilitar la interceptación telefónica para poder chaparlos. Tenemos que meternos a ver sus cuentas. ¿Va a haber arbitrariedad? Seguramente. ¿Va a haber abuso? Seguramente. El Estado tendrá que resarcir esas situaciones en particular y las fiscales y los fiscales y los jueces tendrán que tratar de no usar eso como un mecanismo para ganar tiempo, sino para en realidad hacer investigación. Claro. Pero cargarte eso, Abel, es regalarle al crimen organizado el país. Así de claro. Es ponerlo a gobernar. Hoy está infiltrado en la política. Después de esta norma va a estar sentado ya directamente. Hay un vínculo, digamos, entre parlamentarios o grupos políticos con esto, con Total, organizaciones que se dedican a... pero totalmente, Abel. Y si yo tuviera nombres y pruebas, no estaría acá, estaría en la fiscalía denunciándolos. Pero claro, tú lo que ves son, digamos, dato mata relato, ¿no? Tú tienes una fiscal de la nación que se sienta de fiscal de la nación, olvídate del plagio y olvídate de todo lo que hizo con su hermana, ¿ya? Y lo primero que hace es desactivar las fiscalías de derechos humanos, la de Cabitos, en Ayacucho, y las de trata. Lo primero que hizo. Pero no sacó a las fiscales, sacó a todo el mundo, sacó a las fiscales y sacó a todos los equipos de investigación. O sea, tú te imaginas una habitación como esta, llena de expedientes sobre trata de personas, que un fiscal llegue, le queden 10 días de plazo y puede estudiar. ¿Sabes cuántos procesos se han caído? Porque no llegaron ellos a justificar por qué pedían ampliación de plazo. Yo no digo que esos fiscales sean malos o tengan malas intenciones. Digo que no era posible que pudieran entender la complejidad de un caso con esos cambios. Entonces, ese tipo de cosas ya se veían venir, ¿no? En temas de trata, clarísimo. En Claro. temas de criminalidad organizada, Por clarísimo. ejemplo, veíamos el tema de minería ilegal, donde también se han hecho algunas iniciativas que Pero están no se ha hecho favoreciendo, lo ¿no? correcto, porque el minero ilegal es uno, y con ese hay que ir con todo, pero también hay el minero artesanal. Y también hay el minero Claro que informal. es otra cosa, que es Claro, pero totalmente cuando lo diferente. juntas a todos creas una masa crítica y el minero ilegal lo aprovecha. Entonces, postergas la norma hasta diciembre, la REINFO, que es el registro de informales, y no, ¿acaso has escuchado que hay alguna mesa del Congreso para revisar cómo mejorar REINFO? ¿Por qué es un Nada. problema? Cero. ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Van a tener que volver a ampliar? Pues porque la presión va a venir otra vez. ¿Y por qué viene esa presión? Porque la minería ilegal banca candidatos al Congreso, si es que no lo sienta directamente, ¿no? Y claro, porque hay regiones enteras como Madre de Dios en el que la economía gira en torno a esto y el Estado tendría que ser capaz de administrar situaciones como estas, ¿no? No a balazos, ¿ah? Con la ley, con orden. Claro. Eh, Hablemos ahora, doctora, sobre este proyecto que ya se aprobó sobre excluir a los partidos políticos de responsabilidad penal. Hemos visto que ya incluso la defensa pues, del Partido Nacionalista lo planteó ya en el juicio oral, ¿no? Que se está siguiendo contra Ollantaytamala y Nadine Heredia, y el juzgado ha dicho que va a resolver al final, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a esperar hasta ese momento, pero de alguna manera ¿usted cree que esto sí va a beneficiar a los partidos para poder desligarse, digamos, de cualquier tipo de responsabilidad? ¿Cómo evalúa usted Mira, es bien difícil que responsabilices a una persona jurídica por los actos de las personas naturales que la forman. Pero sí es verdad que se puede estar usando una persona jurídica Claro. para eso. Y de lo que se trataba era de demostrar si el partido había sido o no usado como una pantalla para actividades criminales. Yo no entiendo por qué se ofenden. De hecho, cuando se presentó el proyecto de ley, yo saqué un Twitter, un mensaje, y ahí se me nota lo boomer, que era clarísimo, ¿no? Yo decía, quieren que los partidos políticos ya no van a ser consideradas organizaciones criminales. ¿Qué vamos a hacer con las organizaciones criminales que son partidos políticos? O sea, yo creo que eso resume mi opinión, ¿no? ¿Por qué tienen miedo si no tienen nada que temer? No entiendo. Yo no entiendo.
Me queda claro que detrás hay el interés de mantener estos cascarones. Ahora, las próximas elecciones, felizmente que van a bajar de 26 partidos, espero, a los que logren pasar la valla y espero que la pasen sobre la base de la confianza de la ciudadanía y que puedan ver quiénes nos están haciendo esto, ¿no? Ningún partido en el Congreso debería de volver a estar. Todos deberían de quedarse por debajo de la valla para que con sus propias reglas lo saquemos del juego, ¿no? Pero usted sí cree que si eventualmente un partido ha sido usado para algún tipo de delito, debería haber una sanción Pero como es que, la disolución, por ejemplo, pero que es es que lo que se ha planteado. tendría que, ¿no? O sea, si tú tienes a toda la cúpula de un partido involucrada en actos ilegales, o sea, a ver, es más que obvio, ¿no? Ahora, si el partido tiene capacidad de hacer una reingeniería, de sancionarlos, de separarlos, pero normalmente esos partidos están diseñados para que sea el de arriba el que toma todas las decisiones, el comité de ética, su primo hermano, y nunca tengan los votos para sacar a nadie, o sea. Pero eso lo tenía que haber revisado un juez. No tenía el Congreso que haber dicho lo ancho para mí, lo angosto para todos los demás, ¿no? Te exonero de multas, no pagan una sola multa. Revisa los partidos que están en inscripción si tienen todos los comités, pero una vez que yo ya tengo la inscripción ya no me revisas, claro, porque no tienen pues los comités. Claro. Entonces, pero eso es complicadísimo, las personas están desencantadas de la política, es comprensible, pero yo les recuerdo que la política define nuestra vida. Ahora, algo que llama mucho la atención también es que, por ejemplo, este proyecto ha sido aprobado por los partidos políticos que justamente están involucrados en investigaciones, es decir, hay Todo, una suerte ya de simplemente pues hacerlo y ya no el hay gato de despensero. nada de vergüenza Sí, para... cero vergüenza, es que están haciéndolo todo, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es la mayor resistencia que puede hacer la ciudadanía? Sin arriesgarse a que le metan un balazo. El desprecio de la ciudadanía, eso es lo que es. El Congreso tiene el 5% y la Presidente, en fin, también. Una O sea, desaprobación el total. Congreso y el Ejecutivo del 5% están gobernando para el 95%. Doctora, sobre esta iniciativa que busca fiscalizar a las ONGs. Bueno, hay Otra embajadas, estupidez. sí, ya, bueno, este proyecto ha llamado mucho la atención también a nivel internacional porque hay varias embajadas que se han pronunciado, entre ellas las de Estados Se Unidos. acaba de pronunciar la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, no había pasado nunca. Ahorita que les empieza a quitar su visa para ir a Disney, vas a ver cómo estos payasos van a dejar de hacer barbaridades, porque es impresionante cómo los puede disuadir una cosa tan ridícula y no el sufrimiento del pueblo. O sea, yo no entiendo. Te juro, a mí me parece que estoy viendo una película de terror. Y además, todo esto hace que no veamos otras cosas que son dramáticas, ¿no? La pobreza se ha incrementado, vamos a necesitar 16 años para revertir esa situación. 500 niñas que han sido violentadas sexualmente y que hoy tienen VIH, SIDA, en comunidades indígenas que no tienen comida, o sea, y estamos preocupados porque la señora se pone joyas, ¿no? Se apagan las luces del aeropuerto, o sea, por Dios. Y claro, la gente tiene que comer, a ver, yo lo entiendo. O sea, yo también me levanto tempranísimo a ver cómo hago para que me alcance la plata para no fallarle a mi gente y pagar planillas a fin de mes. Y a veces no le puedo pagar a todo el mundo, le pago el 80%, arrastro 2 o 3 días, con el favor de ellos, con el cariño de ellos. O sea, es terrible, lo que nos está pasando es terrible. Entonces, claro, tener tiempo para encima, prender la televisión y escuchar esto que es tan complicado, crees que no es tan grave, es gravísimo, es gravísimo. Y se ha ido 1 millón de personas, los jóvenes están yendo. O sea, ¿cómo te puedo pedir a ti, Abel, que hagas una apuesta por este país? O sea, Ahora, hablando sobre el tema de la te lo pobreza, pido, ¿no? Pero claro, digamos, es difícil. Es un acto de fe. hablando sobre el tema de pobreza y de la economía, Ah, también, perdón, el proyecto. Lo sí, más grave del proyecto que busca regular no es que se regule, no es que se transparente, eso está bien. ujú, Es que la comunidad, se está tratando a la comunidad internacional y al financiamiento desde la cooperación internacional, que cada vez tenemos menos, además, porque éramos un país en crecimiento, ujú. como si fueran unos delincuentes, ¿no? Porque no les gustan las ideas que ellos respaldan, ¿no? Género. O sea, igualdad de oportunidades. Entonces no me gusta, te ahorco, ¿no? Te asfixio. Las ONGs que podrían apoyar hoy a las víctimas, niñas, aguajún, no podrán seguir funcionando ni seguir haciendo investigación si no tienen ese financiamiento, a ver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Además, le quiere prohibir que tomen alguna posición política, que se pronuncien, que estén Eso se todo llama tipo de censura. silencio. Estamos caminando a ser una dictadura de izquierda o de derecha, que es la misma porquería, o un país domado o dominado como Guatemala en su momento por pequeños grupos de interés, que es lo que tenemos hoy, ¿no? Hoy estamos siendo gobernados por pequeños grupos de interés. Minería ilegal, crimen organizado, trata de personas, mediocres, ladrones, choros, mochasueldos, violadores.
Ahora, hablando sobre el tema Y los buenos, que tienen una vocecita que apenas se escucha, pues, y que está bien, yo los felicito y les recomiendo fuerza y templanza y que no claudiquen. Ujú, Pero júntense, pues, sálganse de todas esas bancadas horrorosas y júntense todos esos buenos y sean una voz sólida, ¿no? Que pueda hacer algo. sí. También se ha aprobado el tema de beneficios tributarios. Bueno, hablábamos justo del tema de la pobreza. Hay una recaudación fiscal que está diminuta, disminuida, pero se están aprobando también más beneficios tributarios, ¿no? Primero con los restaurantes, ahora con las peluquerías, que parece un sinsentido. ¿Cuál es su Mira, opinión yo sobre creo eso? que sí hay zonas en nuestro país que sin ese beneficio tributario no pueden salir adelante. No pienso en Loreto, por ejemplo, que no tiene caminos, que no tiene carreteras, que la diversificación productiva, que era una súper buena idea, no funciona si no tienes caminos para sacar los productos, el flete te cuesta carísimo, ¿no? Claro, O si tienes como Tacna, por ejemplo, que necesita la SOTAC porque si no, no sobrevivimos. Pero los beneficios tienen que tener un sentido y claro. tienen que tener una temporalidad. No puedes estar dando esos beneficios para ganarte a las peluquerías, pues, ¿no? Tiene Ujú, que averiguar quién tiene peluquería de los Fujis o de los... claro, eso es lo para, que para está. saber por dónde viene el interés, ¿no? Y me da pena, ¿no? Porque, digamos, sin entrar en el detalle, esto tiene un costo. El Consejo Fiscal fue durísimo con las decisiones que se estaban tomando, Sí. con que el Congreso pueda generar gasto público, que el Ejecutivo se quedara callado y que le costó la cabeza a Oliva, ¿no? Que era el presidente del Consejo Fiscal. Para los que no saben, el Consejo Fiscal es como el Pepe Grillo del Ministerio de Economía. Claro. Se formó con un grupo de gente independiente que le decía, estás metiendo la pata, estás rompiendo el equilibrio fiscal. Más técnico, digamos, ¿no? Súper técnico, ¿no? Súper técnico. Y eso ha permitido, junto con el BCR, que el Perú tenga una economía fuerte, a pesar de la cantidad de impresentables que nos han gobernado. Y ahora, ¿qué ha pasado? Cuando ya se rompe el equilibrio el año pasado, brutalmente, en noviembre se hace un pago de utilidades. Jamás, cualquiera que tenga una empresa chiquitita, una MIPE, un carrito sanguchero, sabe que las utilidades se pagan en marzo. Ujú. ¿Cómo haces para hacer un adelanto de utilidades en octubre? Y además dieron un crédito suplementario. ¿Cómo haces para dar un crédito suplementario por un presupuesto que todavía no se ha aprobado? O sea, ¿qué les pasa? Pero eso lo ha hecho este Congreso, pues, y hecho este Ejecutivo y esta señora, que a mí no me representa. Ahora, el papel del MEF también se ha visto totalmente disminuido, ¿no? Con lo que ha Destruido, pasado con el señor López Aliaga colapsado. O y sea, ahora también con estos la beneficios municipalidad de tributarios. Lima está hipotecada para las próximas 3 gestiones. O sea, es una Ujú. vergüenza. Pero además que es un mal alcalde, que me dijeras que es buenísimo y que nos va a dejar Lima, no me acuerdo cuál era su campaña, potencia mundial, ¿no? Pues el ridículo mundial. O sea, no está haciendo absolutamente nada. Todo lo que está llevando arbitraje lo está perdiendo, nos está costando un montón de plata. Pues la verdad es que, Y en en fin, contraposición se aumentan los sueldos de los congresistas, aumentan horrible, más gastos, ¿no? horrible. Bonos, bonos y bonos. Em, Sobre el tema, bueno, un poco sobre lo que está pasando con el tema de la comisión que investiga a los propios congresistas. ¿Cómo evalúa usted el blindaje que se dan a los congresistas, por ejemplo, que están reduciendo o que le reducen sueldo, les Los mochan mochasueldos. sueldos a los Mira, trabajadores? siempre ha habido un problema con la Comisión de Comisión de Ética. Ética en el Congreso. Comisión de Ética. Siempre. Yo era congresista que estaba light en la Comisión de Ética, que al pobre lo torturaban, lo perseguían, así, para que él no dobló el brazo, hizo todo lo que pudo, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Creo que tendríamos que, espero que cuando estos se vayan, por supuesto, porque estos no lo van a hacer nunca. O sea, de esto no hay que esperar nada. Hay que darle semana de representación todas las semanas y receso parlamentario 6 meses, a ver si así no siguen destruyendo el país, ¿ya? Ya está, ya. O sea, te bancas al inútil, ¿qué vamos a hacer? Pero que dejen de arruinar el país. El problema es que no hacen nada y lo que hacen lo hacen mal. Pero yo creo que tendríamos que soñar con una comisión de ética parlamentaria que fuera elegida entre ciudadanos. O sea, como los jurados en Estados Unidos que funcionan, digamos, Claro, los ciudadanos son elegidos. convocados de Entonces manera... tú podrías tener soporte, gente de carrera que debería servir también entrar al Congreso, nunca ha querido meter a servir al Congreso, pero bueno, los técnicos especializados en derecho parlamentario, que hay muchos, Delgado Guembes, hay muchísimos expertos en derecho parlamentario de primer nivel, ¿no? Y lo que ellos tendríamos que tener un secretario técnico que pueda dar las explicaciones de lo que sí se puede hacer y lo que no en materia de derecho parlamentario. Ujú, Podrías tener un representante, si tú quieres, por bancada, uno o dos representantes del Congreso elegidos por el Congreso y luego ciudadanos. Entonces, a ver si se enfrentan al desprecio ciudadano, pues quiero verlos. claro. Ciudadanos elegidos, sorteados, no sé. Tendríamos que pensar en una fórmula para garantizar que la Comisión de Ética realmente sancione
a los congresistas que no representan nada salvo sus intereses y que nos avergüenza, ¿no? Ahora, Y lo mismo debería de pasar con las acusaciones constitucionales que se dirigen a congresistas, porque termina siendo una negociación como pasó con Chejade en su bueno, momento, ¿no? en la subcomisión, ¿no? Mira, en la subcomisión de acusaciones constitucionales el caso de Chejade era impecable, no porque lo hice yo, porque tuve por supuesto asesores de primer nivel, era impecable. Y teníamos los votos y alguien decidió que ya él había renunciado a ser vicepresidente, que se quedara de congresista y me da pena, pero tú tienes que dar castigos ejemplares. A Claro. más poder, más sanción. ¿No? Porque obviamente ese es el mensaje que le mandas al país. Y sanciono a este que tiene poder, a ti también, ¿ah? Pero en un país en el que la impunidad es la regla, cada quien hace lo que le da la gana, entonces la ley se convierte en un sueño, ¿no? Por eso lo justo, Ahora, doctor, inevitablemente tengo que preguntarle también por el caso de la congresista Flor por Pablo, supuesto. ¿no? No me deberías Porque, preguntar a mí, sino a ella. no, pero Pero igual todo bien, entendiendo que todo bien. son parte, digamos, de un mismo proyecto Exactamente. político. Bueno, la congresista está siendo investigada en la Comisión de Ética por Ella el lo tema de pidió. recurso de uso de recursos del Congreso para actividades proselitistas, igual que el caso del congresista Darwin Espinosa, que también Que está en el mismo todos. caso, ¿no? ¿Usted cómo opina? ¿Qué opina de ese caso? Bueno, yo estoy ¿Cuál muy es su...? contenta de haber visto que ya en los últimos días ella ha pedido públicamente disculpas por Bueno, ha haber generado reconocido, porque esto. entiendo que al inicio no lo Lo que pasa es que la reconoció, estaba ahí. raya, no estoy defendiendo a Flor Pablo, no me corresponde y ella no me lo permite. Ujú, Además, estoy diciendo lo que pienso de corazón. Hay una línea muy delgada entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que un político en el Congreso puede hacer con sus bases políticas en semana de representación y el uso de los recursos públicos para fines políticos. Y como esa línea no está definida y no está clara, tú ujú. la puedes cruzar con buena intención o con mala intención. Yo creo firmemente que lo de ella no fue malintencionado porque ha viajado conmigo, con su plata, domingos, diciéndome, no puedo viajar día de semana, voy contigo domingo. Claro. Bueno, cerca, ¿no? O ha hecho campaña, digamos, cuando levantábamos firmas domingos, en las tardes. Pero en Ayacucho fue una situación muy particular, ¿no? Ella tenía eventos programados ya con antelación y Ayacucho es un Claro. evento, le invitó con la plata de Ayacucho, ¿no? De la decana del Colegio de Abogados, que es de primera. El tema está sobre todo en el tema del viaje, el pago En del el tema del viaje. avión, Por el eso lo tema... devolvió. Por eso Claro. lo devolvió. ¿Qué pudo haberlo hecho el mismo día? ¿Qué pudo haberlo hecho en cuanto regresó a Ayacucho? Todo eso, y lo está asumiendo, y lo está asumiendo con mucho dolor, pero a mí me parece bien. Y me parece muy bien que haya sido, primero que lo haya devuelto, y segundo que ella haya ido a ética y haya dicho, por favor, pronúnciense, porque pronunciarse respecto de mi caso, va a evitar casos futuros, sobre todo porque otra de las payasadas del Congreso es que ahora ha permitido que funcionarios públicos de máximo y de mínimo poder puedan mantener su chamba estando en campaña. O sea, imagínate qué va a pasar durante los 6 meses previos a la elección con alcaldes, gobernadores, regidores, congresistas, que estén haciendo campaña y al mismo tiempo cumpliendo una función pública. Antes tú tenías que pedir licencia 6 meses antes. Y como estos no quieren pedir licencia porque quieren seguir cobrando y quieren lanzarse a la reelección y quieren ir al Senado, y por eso la excepción que han puesto es excongresistas, aunque no tengan 45 años, que no van a ganar, les voy avisando que no van a ganar, ya pues no, ya no hay licencia. Entonces, de una vez que con este caso doloroso se pueda decir, ¿sabes qué? Esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Ya está. Pero que lo use para eso, no para destrozar políticamente a nadie. Que lo use para legislar temas que no son claros, pues. Y que aunque han tenido un cuestionamiento de parte de la sociedad que yo por supuesto comprendo, Ujú. necesitas tener en blanco y negro, porque si no, se vuelve a manejar políticamente, pues. Doctor, usted, hablando un poco del gobierno, un poco los politólogos, un poco los analistas mencionan que estamos ante un gobierno muy débil, ante un Congreso Muy ya fuerte, descontrolado, muy fuerte, que pacta. que de alguna manera se nota ya un desequilibrio de poderes totalmente evidente. Absolutamente. Los tres Eh, poderes están totalmente desequilibrados. El Poder Judicial está lamentablemente intentando ser sometido por el Congreso. El sistema electoral está intentando ser sometido por el Congreso. ujú. El Tribunal Constitucional está sometido al Congreso. O sea, los organismos constitucionales autónomos más importantes, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional. Todavía no se meten con RENIEC, OMPE. Ahora, el Congreso Los, está las, pensando en ser quienes vayan a elegir a estos nuevos sí, es una locura, no juega su jefes de las parte. entidades
¿Cómo avisora usted las próximas elecciones? Muy Ya que usted es parte de un difíciles, proyecto político. resistencia, ¿no? Ya hasta el nombre de resistencia se ha maltratado tanto con este grupo de personas Ah, que creen que las posiciones se defienden a gritos, a patadas y con insultos, ¿no? Isaac Asimov, que a mí me encanta, siempre decía, lo estoy parafraseando, por mm, supuesto, decía que la violencia física o verbal es el recurso de los incapaces. Cuando alguien se pone gallito de pelea, a insultarte en Twitter, no importa si tiene 2 seguidores o 100.000, es porque es un idiota sin no argumentos. tiene discurso, no tiene argumentos. Vamos a Claro. discutir sobre hechos, no denigrar a la gente. Y por si acaso cuando digo idiota, no es insulto, es descriptivo, de Mm, coeficiente intelectual. claro. Este, porque claro, no tienen ningún argumento, van y te insultan en la puerta de tu casa, ¿no? O sea, ¿qué nivel es ese, por Dios? ¿De qué estamos hablando, no? Así no se defiende nada. Las causas se defienden con argumentos. Sobre la crisis de representatividad, las últimas encuestas arrojan pues una apreciación sobre el gobierno, sobre el legislativo, realmente por los suelos. Pero esos números, mira, ¿Cómo evalúa yo usted, voy a ser José? A ver justa eso. con algo, considerando que este gobierno es de los peores que han habido y que la señora no representa a mí ni como abogada, ni como política, ni como provinciana, menos como mujer. No me Mm, representa. Y este Congreso menos. Pero la verdad es que la crisis institucional en el país no nace con Castillo. El presidente Castillo es una consecuencia de la crisis política del país. No lo digo yo, cito fuente, Infobarómetro, el Latinobarómetro y el Ipsos Global Advisor del 2021. ujú. Los dos coincidían primero en decir que en el Perú había desencanto en la política. Primero decían que éramos un Estado fallido. Hablaban de desencanto en la política por la incapacidad de los políticos de resolver los problemas y la corrupción, y los problemas eran la desigualdad y la discriminación. Ujú. Así definía el Latinobarómetro del Perú en mayo del 2021. O sea, se puso la banda el señor y le acomodó el gorro la congresista de Acción Popular que fue presidenta del Congreso, una señal de superioridad que yo nunca entendí esa foto, esa imagen a mí me golpeó muchísimo. Mari Carmen, Este, la congresista Mari sí, claro, Carmen. claro, claro. Este, y a mí me da pena, ¿no? Porque era un profesor rural, hablante, de origen muy humilde, violento, a mí no me gustaba y por eso es que yo jamás se me ocurrió apoyarlo, porque yo era ministra cuando él hizo la huelga magisterial y no le importó Mm, nada a los niños. Pero entre su golpe de Estado y el golpe congresal de Keiko queda claro que no podemos poner al Perú en una situación como esa nunca más. Y para eso hay que chambear políticamente, ¿no? ujú. Ellos no están trabajando políticamente, ellos están trabajando con las reglas para ganar por walkover. Entonces, sacando contrincantes, eliminando contrincantes, ¿no? Para quedar ellos nomás. ¿Y la crisis dónde empieza? ¿2016? No, yo creo que es una crisis que tiene antecedentes desde, digamos, desde los 80, ¿no? La existencia de un sendero luminoso que usó la muerte y el odio y la destrucción para agrupar a personas humildes a las que el Estado había abandonado. Y felizmente que como el terrorismo terminó matándolos, ellos terminando, muchas de esas personas se rebelaron, ¿no? Y terminaron muriendo a manos del terrorismo o de las Fuerzas Armadas, otros huyeron y fueron desplazados. Tú tienes inmensos grupos de desplazados en la zona de Jicamarca, en la zona de Chorrillos tienes Azoras, en la zona de Los Ángeles A, Los Ángeles B, en Pamplona, tienes parte de los desplazados de Ayacucho, de Huancavelica, en la Ujú. zona del Agustino, gente que no le enseñó quechua a sus hijos porque era gutural y entonces había discriminación y estigmatización. Y eso que empezó en los 80 y termina en los 90 con Fujimori, termina de fregarse con Fujimori, o sea, a ver, esta crisis solo es comparable con lo que hizo Montesinos y Fujimori sometiendo a los medios y digamos, tomando el sistema de justicia, ¿no? Entonces, yo creo que fue un paso, otro paso, otro paso y que, digamos, terminamos en la lona. Habían síntomas, ¿no? Yo estuve en la presentación de Idea Internacional en Naciones Unidas de 40 años de democracia y el que estaba a cargo de Naciones Unidas en ese momento empezó su discurso haciendo esto, así en el micro, ¿no? Y yo como soy, me distraigo rápidamente con los ruidos y con las cosas, decía, señor, se escucha, señor. Y él decía, un ratito puedes callarte, escucha las vibraciones. O las democracias vibran. ¿Cómo vibró nuestra democracia con los linchamientos? Con Chapa tu choro. O sea, eso era una señal clara de que la justicia no funcionaba. Si no funciona la justicia en un Estado de Derecho, no es un Estado de Derecho. Pues la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley es el poder del Estado. Si tienes la tasa de impunidad que tiene el Perú, si la mayor tasa de desigualdad según Oxfam, en un estudio que hizo recientemente sobre desigualdad y la mayor desigualdad de acceso a la justicia,
si los linchamientos están a la orden del día porque la gente no confía en que la justicia va a llegar y que tiene que hacerla por mano propia. Si una chica llega a ser congresista y aunque haga el ridículo, con una frase como chapa tu choro y déjalo paralítico, eso es venganza privada, justicia en mano propia, ojo por ojo, eso es estado de caos, pues, es pre-estado de Claro. derecho. Y si además tiene esa gente que dice voy a votar por este porque roba pero hace obra, la segunda concreción del poder del Estado, que es la capacidad de recaudar tributos y distribuirlos con justicia, falló. Las tasas de corrupción son altísimas, evasión y elusión tributaria, 85% de informalidad. Somos un Estado fallido, pues, Abel, somos. Y solo en un Estado fallido, sin vergüenzas como los que están en el Congreso, y digo mayoritariamente, porque también hay en el Congreso y hemos estado en el Congreso personas que sí queríamos a nuestro país, que nos hemos equivocado seguramente muchísimo, pero nunca, jamás hemos cogido un centavo de nadie, ni hemos actuado llevados por intereses subalternos. ¿Hoy hay de esos en el Congreso? Sí, claro que sí, pero son los menos. Y el tema de la crisis a nivel de gobierno, digamos, de presidencial, que no ha podido tener, digamos, una constancia desde el Tenemos 7 2016, presidentes ¿no? en 6 años. Sobre eso sí podríamos decir que por lo menos se agudizó desde el 2016, que empezó todo este problema en la época de Sí, PPK, sí. ¿no? Yo creo que El no reconocimiento de parte de, de- yo creo que hay un de la señora problema, Keiko yo creo Fujimori. que hay un problema mayor, ¿no? Porque Keiko Fujimori viene siendo un problema de segundas vueltas, con Ollanta, con Alan, Ujú, ¿no? Entonces la gobernabilidad de Ollanta y la gobernabilidad de Alan y la gobernabilidad de PPK en realidad no era una legitimidad propia, era una gobernabilidad que adquirieron por el antifujimorismo. claro. El antifujimorismo es el partido más organizado del país. Te sienta de presidente, pero no te da gobernabilidad, porque como es un sentimiento de necesidad de No, y justicia, de además necesidad de verdad, de en el necesidad de 2016 el Congreso era de una mayoría. 74, ¿no? 74, y ahí nos faltó política, ¿no? Nos faltó manejo político decente, que no es esto, que esto es pacto, esto es prebenda, esto no es diálogo, que es lo que debería de caracterizar a la política, ¿no? Fratelli tutti, el Papa Francisco ya lo dijo, hagan política, no desde una militancia en un partido político, desde los valores, libertad, justicia, solidaridad, ¿no? Es muy marcado también esta diferencia, por ejemplo, que en ese contexto, cómo había esta crisis, esta polarización entre ejecutivo y legislativo, donde había una pugna por lo menos, pero ahora Pero lo había que se ve, equilibrio. claro, pero ahora lo que se ve más bien es una Pero por confluencia, eso te ¿no? digo, o dictadura derecha o izquierda a la mala, un camino, o confluencia de poderes que ahí pues todos negocian, tú musa feliz, no te metas con mi negocio, dame un beneficio para mi peluquería, para mi chifa, libérame de la cárcel, con este tipo penal no más, los otros no te metas, saca de carrera a estos que podrían ganar con estos dos tipos penales, dale un indulto, bueno, no importa si está mal o bien, hazlo nomás, ya después lo arreglamos, o sea, Y por- es triste, es penoso, pero mira, a pesar de toda esa tristeza y ese dolor que me genera el Perú también, creo que podemos salir adelante. Doctor, y por último, ¿por qué cree que la ciudadanía nos está movilizando? A balazos aprendí, ¿no? O sea, 60 muertos, total impunidad, gente capaz de salir en televisión a decir bien muertos está, terruqueo. O sea, tú tienes que entender el terruqueo mira, yo trabajo hace 20 años temas de memoria. Hace 20 años recorro el Perú entregando restos en los casos de Ajomarca, de Putis, de Cayara, de Rajaya, de Churcampa, en el caso Santa Bárbara, Ujú. entregando cuerpos, huesitos que durante 30 años una persona esperó para hacer su luto, ¿no? Y yo creo que parte del problema es que el terruqueo no se entendía, no eran terrucos, estudiaron en la San Cristóbal de Huamanga, uy, estudiaron en la Universidad de la Cantuta, uy, todo el estigma, ¿no? Claro. El niño no habla quechua porque la mamá no le enseñó quechua para que no le quede lo gutural como el francés y no se sepa que es quechua hablante porque acaso te discrimina, ¿no? En un país que además tiene en la diversidad de sus razas y de sus climas y de su geografía su mayor riqueza, ¿no? Entonces, claro, cuando se empezó a terruquear todo lo que no se entendía, porque en las marchas seguramente había gente infiltrada, yo no digo que no, como en Chile en el 2019, pero también había una gran población que se estaba movilizando porque trataba de entender qué estaba pasando y porque no le parecía cómo se había llevado todo el proceso, ¿no? También porque se sentía representada por el señor Castillo, yo no, pero había gente que legítimamente decía, pucha, Claro. entonces, tú no la puedes agarrar a balazo, pues. Entonces, terruqueo, terruqueo, terruqueo. Todos esos jóvenes que no entendían el terruqueo, que hasta se avergonzaban de contar sus orígenes, entendieron lo que significaba esa estigmatización, ¿no?
Y yo creo que eso es una herida que el Perú tiene que sanar. Y lamentablemente, Abel, tu generación está siendo gobernada por una generación enferma, trastornada. Ujú. Mi generación, la mía, la que está gobernando el Perú, cincuentones, sesentones, es una generación que convivió con la muerte. Tu generación lo más dramático que ha vivido es la pandemia, que es terrible. Y va a marcar la generación que hoy tiene 20, 30. La mía estuvo marcada por Sendero Luminoso. Convivir con el miedo solamente hace dos cosas. La del toro de Lidia, sangrando, sigue peleando, y la de la gallina, ¿no? Corro porque tengo miedo. Y eso es perfectamente natural y humano, ¿no? ¿Por qué nadie habla de la pandemia hoy día? ¿Cuántos años han pasado? Y nadie, hay alguna mesa haciendo un estudio de por Nadie. qué tuvimos la tasa de mortalidad más alta en el mundo en la primera ola de pandemia, siendo el país que creció más los últimos 20 años. Vivimos en la negación, Abel. Nada. Y además los hospitales siguen igual, no hay nada. Otra pandemia se vuelven a morir. O sea, ¿acaso hay una mesa de trabajo? No, porque responsabilidades políticas. Por supuesto que hay responsabilidades políticas y tienen que asumirlas. Por supuesto. Pero nadie habla de eso, pues. No pasó nada. Claro que pasó. Así como tu generación va a estar marcada por eso, la mía, la que gobierna hoy, se acostumbró a la muerte. Convivimos con la muerte. Mi generación estaba en una fiesta de toque a toque, en la época más dura, juergueando, pues, ¿qué íbamos a hacer? Éramos jóvenes. 12 de la noche llegábamos a la juerga, bailábamos, 3 de la mañana la bomba, salías a buscar un ring, si había, porque se lo tiraban, se lo robaban. Si tenías si podías llamar a tu mamá, llamabas, mami, estoy bien, y regresabas a seguir bailando la Macarena hasta las 6 de la mañana. Y habían muerto personas. No normalizaron. Absolutamente. Nosotros en la casa, en mi casa que quedaban a dormir mis amigas, yo vivía muy cerquita, vivo todavía, de la Embajada de Estados Unidos y del Museo de Oro. Y en los dos lados habían puesto bomba. Ensayábamos para dónde tirarnos. Selvas, llegábamos a la hora que llegáramos. Y ya, chicas, ¿por qué? Porque las esquirlas te dejaban ciego. Entonces teníamos en las ventanas, yo todavía tengo alguna ventana en mi casa de las viejitas que tiene el tape cruzado en X. Y todos decíamos, ya chicas, 1, 2, 3, pa, hacíamos un ruido y ping, nos tirábamos. Y de ahí nos echábamos a dormir. Esa gente está gobernando el Perú. Nunca sanamos, nunca nos curamos, nunca pedimos perdón, nunca nos reconciliamos, nunca nos dolieron los muertos que faltan, nunca nos dolieron los cuerpos que nunca se enterraron. No entendemos la búsqueda de las mamás de Anfacet para tener un lugar de memoria en el Ayacucho de Oscorima que las ha engañado con la hollada, para que tengan un lugar donde poner una vela. Entonces, ese es el país, esa es la gente que gobierna hoy el Perú. Esa gente está enferma. Felizmente que ya nos iremos todos, espero, porque encima no se quieren ir, quieren ser senadores hasta los 80 años, por Dios. Ya váyanse a su casa, hombre, dejen que los jóvenes nos gobiernen. Deberíamos, ¿no? Claro. Bueno, doctora, muchas gracias por Que esta estén listos entrevista. también, ¿ah? Porque la juventud no es un mérito, es una circunstancia. Por si acaso. Claro. Ya. Gracias, A doctora. ti, muchas gracias, Abel. Y nada, que vive el Perú. Gracias.